Los familiares de los presos políticos no hemos perdido la ruta. Primero es lo primero, y lo primero es la liberación de todos los presos políticos. No hay más tiempo, liberación para todos los presos políticos. Cada día que pasa, la salud de los presos políticos se deteriora más. Libertad ya. La familia Multiservices. Somos una empresa que ofrece a todos nuestros clientes una asesoría de confianza para todas sus necesidades fiscales o financieras. Servicios que ofrecemos: taxes, cargas de puerta a puerta a Nicaragua, inmigración, agencia de viajes y paquetes turísticos. De experiencia sirviendo a toda nuestra comunidad latinoamericana desde cualquier parte de los Estados Unidos en nuestras oficinas de Miami, Florida. En contexto. Y a nivel de noticias, ¿de qué está hablando el país y el mundo? Hoy es 22 de abril del año 2025. Hace 7 años, amigos y amigas. A estas alturas, la dictadura entre el 19 de abril y el 22, un día como hoy, había asesinado ya a 63 personas, doña Dekel. 63 en 4 días de protestas. Esto es lo que la dictadura no quiere que se acuerde la gente, pero nosotros aquí se lo recordamos. Porque la memoria es necesario y urgente mantenerla viva. Y en detalle, 63 nicaragüenses ya habían sido asesinados a estas alturas hace 7 años. La dictadura no quiere que lo recordemos, pero aquí está Café con Vos para recordárselo. Y aquí está el monitoreo azul y blanco que dice lo siguiente en su informe, recordando casualmente las muertes y los nombres de los asesinados. Veamos. 19, 20, 21 y 22 de abril del 2018. Días de luto, memoria y resistencia en Nicaragua. Hace 7 años, el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo desató una masacre contra manifestantes pacíficos que reclamaban justicia y democracia. Y ahora vamos a ver el detalle de lo que está en azul, ¿no? Ahí están los primeros 3, doña Dekel. 19 de abril, Darwin Manuel Urbina, Hilton Manzanares y Richard Pavón. Vamos al 20. Álvaro Manuel Conrado Dávila, Alvarito Conrado, Alvis Molina, Carlos Bonilla, Eric Cubillo Solís, Gerardo Antonio Castillo Mendoza. Eso fue el 20. Vamos al 21. Ángel Gaona, nuestro colega periodista, Gerald Antonio Campos, Jason Antonio Chavarría Urbina, José Adán Bone Díaz, José Luis Muñiz Cortés, Lester Adán Vindel Picado. Aquí está, sigue la lista con Lester Flores Bracamonte, Marcos Antonio Saborío Anderson, Álvaro Gómez Montalbán, Carlos Sandino Hernández, Cristian Emiliano Cárdenas, Carlos Manuel López. Y sigue la lista con Bismar Antonio Cuadra Castro,
Esto es el 22, ya esto es 22. Bismar Antonio Cuadra Castro, un día como hoy. Celso José Díaz Sevilla. Dani Stanley Rivas. Eduardo Antonio Sánchez Flores. Francisco Javier Rodríguez Urgalín. Aquí sigue Ismael Pérez Martínez. Ismael Josué Pérez. Gerson Alexander Flores Medrano. Jonathan Steven Valerio. José Daniel Sánchez, José David Morales Pérez, Josué Rivas Yesner, Juana Francisca Aguilar Cano, Luis Alberto Muñiz, Nésker Eliezer Velázquez, Ramón Antonio Rodríguez, Richard Bustamante López, Carlos Antonio Flores Ríos, Jimmy Jaime Páez Barahona, Celso David Robles Díaz, José Daniel Sánchez García, Hammer Joel García Salinas, sobrino de una amiga nuestra. Arlington Raúl López García. Juan Carlos López Martínez. Marlon Martínez Ramírez. Michael Humberto Cruz Sánchez Moroni. Jacob López García. Harbin Samir Solano. Marlon Meneses Ramírez. Francisco Sobalbarro Altamirano. Jairo Mauricio Hernández. José Abraham Amador, Franco Alexander Valdivia Machado, Orlando Francisco Pérez Corrales, Álvaro Alberto Gómez Navarro, Axel Yuriés Romero. Esos son los 63. Sus muertes no han sido investigadas ni juzgadas. La impunidad continúa. Recordamos sus nombres, exigimos justicia, no olvidamos, la memoria es resistencia, dice el monitoreo azul y blanco. Eso es lo que la dictadura no quisiera que se recuerde. Pero nosotros estamos aquí casualmente para recordarles nombres y cifras de la criminalidad con la que actuaron y de las víctimas que ya habían caído producto de la represión brutal que ordenaron. Hoy ahí andan en las calles hablando de una paz, ahí anda la pobre gente que está obligada y los fanáticos también, ¿verdad? Hay fanáticos que dicen hay que marchar porque la paz, y la gente que va obligada del Estado. Doña Dey, que volvieron de las vacaciones y a marchar. Volvieron de las vacaciones y a marchar, porque así lo quiso la desdentada vociferante Rosario Murillo, que trata todos los días de hablar de la paz y la paz para arriba, la paz para abajo, y no hay paz, no puede haber paz si no hay justicia. Señora desdentada vociferante, no puede haber paz si no hay justicia. Así como usted habla de paz, tratando de engatusar a la gente sabe de verdad que en un país donde las libertades y los derechos han sido aplastados, no puede haber paz. Señora patibularia que vive atormentada por lo que ha hecho, ¿por qué usted quiere imponer una paz por decreto, por ley? La paz no se impone. La paz no se establece por decreto. La paz se construye, y se construye con la base de la justicia, con la base del respeto a los derechos humanos, con la base del respeto a las libertades y a la dignidad del ser humano. No puede establecerse, y pueden hacer 10.000 caminatas obligatorias, pueden hacer lo que quieran. Pero paz no se construye en la base de la impunidad, tratando de darle vuelta a la hoja y que estos nombres que les acabamos de mencionar de entrada queden en el olvido. Ya el que murió, murió, el que vivió, vivió, ya los vivos enterraron a sus muertos y los vivos hay que seguir viviendo. No es así. Y por eso aquella frase, aquella pregunta de ¿y si fuera tu hijo? ¿Y si fuera tu hermano? ¿Y si fuera tu papá? ¿Y si fuera tu mamá? ¿Y si fuera tu abuelo? ¿Y si fuera tu nieto? ¿Pensarías que hay que darle vuelta a la hoja y que las cosas queden así? ¿Verdad que no? ¿Verdad que no? Ah, bueno. Entonces, acá estamos para seguir exigiendo justicia para cada uno de los asesinados por la dictadura hace 7 años, por estos 63 y después los 355 y más que se fueron acumulando de acuerdo a la CIDH, 355, pero
son indudablemente más de 400 personas las que fueron asesinadas por la dictadura. Y mientras hablan de paz, mientras hablan de, ¿verdad?, de cuidar la paz, lo que hacen es atormentar, aterrorizar al nicaragüense. El mismo Monitoreo Azul y Blanco ha hecho un reporte del resumen de incidentes de violaciones a derechos humanos durante la Semana Santa, desde el 14 al 20 de abril del 2025. 20 incidentes reportados, 11 víctimas individuales, 6 hombres y 5 mujeres, 6 controles territoriales, 5 amenazas, 6 hostigamientos, 4 negación de entrada al país a nacionales, es decir, 4 desterrados, 2 detenciones arbitrarias, un malos trato y tortura, una confiscación de propiedad, una negativa de renovación de quinquenio a abogados. ¿Cuáles fueron los departamentos más afectados por estos incidentes que tienen que ver también con la prohibición a la Iglesia Católica? Departamentos afectados: Matagalpa, Managua, León, Chinandega y Granada. Amenazas y hostigamientos a actividades religiosas a nivel nacional. Perfiles de víctimas: los ciudadanos comunes, personas secuestradas políticas o excarcelados políticos, sacerdotes y pastores, personas opositoras, integrantes de partidos políticos o de movimientos. Las principales víctimas, doña Dickel, y vamos a poner imágenes de recursos, fotografías de recursos, no son de este momento, pero para que nos recordemos cuáles son las acciones y las orientaciones que han recibido los guardias sandinistas. Las principales víctimas colectivas: la Iglesia Católica y feligreses, Iglesia Evangélica, familias de víctimas y ciudadanía en general. El martes 15 en Matagalpa, apropiación y materialización del robo del Centro Pastoral La Cartuja, luego de haber sido confiscado inicialmente en enero del 2025. Miércoles 16, negación de ingresos, 2 negaciones de ingresos a sacerdotes católicos, una negación de entrada nacional desde el extranjero, un maltrato y negación de visita a persona presa política. En Granada, prohibición de actos litúrgicos por la noche por la policía. En Matagalpa, negación de renovación de quinquenio de abogados. El jueves 17, nacional, amenazas a las iglesias evangélicas y subordinación a la Federación de Iglesias Evangélicas que dirige Omar Duarte Pérez. Cancelación de las vigilias de adoración del Jueves Santo. En Chinandega, la detención de muchachos disfrazados de San Judas en Chinandega. Viernes 18, Matagalpa y Managua, intimidación de la guardia a fieles católicos en actividades de Semana Santa. Managua, ingreso de policía armados a la Catedral de Managua para intimidar. 2. Negación de ingreso al país de un nacional del exterior. El sábado 19, detención de una persona. Domingo 20 en Managua, 2 incidentes de hostigamiento a familiares de excarcelados en vivienda y en cementerio. Y en Matagalpa también amenazaron con pintas de plomo en casas de personas opositoras. Así es la paz, doña Dickel. Así es la paz de la que habla la patibularia. Así es la paz de la que habla la detentada vociferante. Así es la paz de la que habla las 5 bollos. Esa es la paz. Entonces, estos que andan ahorita ahí en las calles de nuestro país, obligados, la mayoría de ellos, ¿verdad? Sí, cuando quería poner doña Dickel aquí a la detentada, hasta casi se frisa la imagen. Entonces, la detentada quiere que la gente ande en las calles hablando de paz, cuando en realidad la gente tiene en el fondo una enorme frustración, un miedo, una zozobra, una incertidumbre, porque esta mujer ha decidido, ¿verdad?, en su infernal accionar, que el país va a estar bajo sus chancletas y sus calcetines de colores. Entonces pueden hacer las marchas que quieran, pueden hacer las caminatas que quieran. Yo los reto siempre a lo siguiente, a 2 cosas. Dejen volver a los exiliados, a todos. Y dejen que la gente se manifieste.
Eso es uno. Y lo otro, tienen al pueblo de Nicaragua a su lado. La mayoría de los nicaragüenses hagan elecciones limpias, libres, transparentes. Y van a ver la aplastada que les va a dar el pueblo de Nicaragua. La pateada de trasero que les va a dar el pueblo, que es lo que se merecen. Y quedar en el basurero de la historia. Eso es lo que se merecen. Doña Deikel, cuénteme cómo vamos con los me gusta este martes para que la gente no se pierda, ¿verdad? ¿Cuántos me gusta llevamos? 185 me gusta, dele me gusta, Café con Voz, el saborcito de estar informado y ubíquenos siempre dentro de los más vistos y más gustados en redes sociales y plataformas digitales. ¿Quién está? Ah, la Mita de Byron nos está viendo, un abrazo. Gracias siempre por estar, como todos los días, ahí religiosamente, viendo café, pegada a la base, viendo Café con Voz. Doña Deikel, por favor, saludamos a Gilberto Duarte, un sapo con problemas mentales, ¿verdad? Que entró acá unos segundos al canal para compartir sus flatulencias cerebrales a través del canal, pero ya fue suficiente. Aquí no hay espacio para que vaya a la Radio Ya, que vaya al Canal 4, que vaya al Canal 8 o que vaya a otros medios donde lo dejen escribir sus estupideces. Gilberto, saludos a tu mamá de parte nuestra. Antes de seguir, Porfirio Castillo y la familia Multiservices de Okeechobee, la familia Multiservices de North Miami, esperan ustedes que no han hecho sus taxes. Fíjense que hay una prórroga hasta el 1 de mayo. Y entonces acérquese la familia Multiservices de Okeechobee, la familia Multiservices de North Miami, para que sea Porfirio y su equipo quienes le asesoren y usted esté dando los pasos correctos. No se equivoque. Una presentación de taxes mal hecha y con una asesoría que no es la correcta puede meterlo en serios problemas. Así que mejor acérquese a Porfirio y la familia Multiservices de Okeechobee y North Miami y confíe en ellos, porque en la familia Multiservices todo es posible. Mañana, a propósito de lo que está pasando en Nicaragua, el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos, la OEA, se va a reunir para abordar el persistente desacato de la dictadura sandinista a las resoluciones emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, así como la crítica situación de desprotección en la que se encuentran los beneficiarios de las medidas provisionales en Nicaragua. Una nota de prensa de la OEA indicó que la situación de desacato permanente y desprotección de los beneficiarios de las medidas provisionales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos es grave, y la sesión buscará reafirmar el respaldo a las víctimas de la represión estatal. El tema fue incluido en la agenda del Consejo Permanente a solicitud de las misiones de Chile y Canadá, que son cofacilitadores del recién creado Grupo Voluntario para el Seguimiento de la Situación de Nicaragua. Esta instancia fue conformada el 3 de abril del 2024 tras la disolución del grupo de trabajo anterior que operaba desde el 2018. Se espera que la presidenta de la Corte Interamericana de Derechos Humanos detalle la vulnerabilidad de los beneficiarios de las medidas provisionales ante el incumplimiento de las resoluciones del tribunal por parte de la dictadura. Aunque Nicaragua oficializó su salida de la OEA en noviembre del 2023, el régimen sigue siendo objeto de vigilancia por parte del organismo debido a sus múltiples violaciones a los compromisos adquiridos como parte de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Es decir, mañana se estará abordando en el Consejo Permanente de la OEA el desacato de las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, para que estemos pendientes. Mañana les estaremos informando sobre lo que ocurra, ¿verdad?, en este Consejo Permanente. Recuerde que mi dentista está esperando que usted marque el teléfono y lo convierta en su dentista. Mi dentista está en el 786-896-3045.
Cualquier problema dental que usted tenga, lo resuelven en Mi Dentista. Cualquier emergencia médico-dental, la resuelven en Mi Dentista. Está pensando en dinero, cuánto cuesta, porque es caro el tema de los dientes, ¿no? No se preocupe, ahí hay planes de financiamiento y también pregunte por el seguro médico dental que usted tiene para ver si en Mi Dentista lo aceptan y así usted vaya sobre rieles. Los que han ido a Mi Dentista quedan convidados a volver. Eso es lo que lo bueno de lo que nosotros anunciamos acá. Cuando anunciamos algo, la gente dice efectivamente, como lo dice Luis, así es. Así que vaya a Mi Dentista. Las instalaciones son espectaculares. Entre con su problema y salga sonriendo. Entre con un problema en los dientes, pero salga sonriendo con su dentadura sana, con su dentadura saludable. Doña Deikel, a pesar de todo, ¿verdad? Y voy a decir algo aquí que ustedes saben que ha ocurrido. A pesar de las críticas que yo hice del Papa Francisco, porque creo que pudo haber hecho más por la iglesia de Nicaragua y por la situación de Nicaragua, haciendo una revisión de cuántas veces se pronunció sobre la situación de nuestro país, por lo menos, doña Deikel, por lo menos 19 veces desde el 2018. Un día como hoy, el 22 de abril del 2018, decía esto sobre lo que estaba pasando en Nicaragua. Queridos hermanos y hermanas, me preocupa lo que está sucediendo en estos días en Nicaragua, donde después de una protesta social estallaron los enfrentamientos causando víctimas. Expreso mi cercanía en la oración a ese país y me uno a los obispos para pedir por el final de toda la violencia. Se debe evitar un derramamiento de sangre inútil. Los problemas deben ser resueltos pacíficamente y con un sentido de responsabilidad. Eso, 22 de abril del año 2018. El Papa Francisco, en el balcón frente a la Plaza de San Pedro, hablando de la crisis, de las protestas y la represión que la dictadura ya había ordenado. Escuchemos otros momentos, relacionado con la preocupación del Papa Francisco por Monseñor Rolando Álvarez. Las noticias que llegan de Nicaragua me han entristecido no poco y no puedo dejar de recordar con preocupación al obispo de Matagalpa, Monseñor Rolando Álvarez, a quien tanto quiero, condenado a 26 años de cárcel, y también a las personas que han sido deportadas a Estados Unidos. Prego per loro e per tutti quelli che soffrono in quella cara nazione. E chiedo a voi la vostra preghiera. Rezo por ellos y por todos los que sufren en esa querida nación, y les pido sus oraciones. Pidamos también al Señor, por intercesión de la Virgen Inmaculada, que abra el corazón de los responsables políticos y de todos los ciudadanos a la búsqueda sincera de la paz, que nace de la verdad, la justicia, la libertad y el amor, y se alcanza mediante el ejercicio paciente del diálogo. Recemos juntos a la Virgen. Preghiamo insieme la Madonna. También se refirió, ¿se acuerdan?, al atentado ordenado por la dictadura en contra de la imagen de la sangre de Cristo, allá en la Catedral de Managua. Acá está el Papa Francisco, fallecido ayer lunes, refiriéndose a este tema. Cari fratelli e sorelle, penso... Queridos hermanos y hermanas, pienso en el pueblo de Nicaragua que sufre por el atentado a la Catedral de Managua, donde ha sido muy dañada, casi destruida, la imagen tan venerada de Cristo, que ha acompañado y sostenido durante siglos la vida del pueblo fiel. Cari fratelli nicaragüenses, queridos hermanos nicaragüenses, estoy cerca de vosotros y rezo por vosotros. Siempre el Papa Francisco, en medio de lo que le daba el espacio, porque la dictadura lo presionaba, la dictadura lo amenazaba, la dictadura lo chantajeaba. Como decía ayer nuestro invitado, el obispo de Daní, Honduras, Monseñor José Antonio Canales, el Papa Francisco sufrió muchísimo con la dictadura de Nicaragua por las presiones que le ejercían, las cosas que le pedía que hicieran, los chantajes,
quite a Monseñor Báez, quite a Álvarez, quite a este, quite al otro. Y no se dio. Se dio en algunas partes, sí. Se dio en algunas partes, sí se dio. Incluso en esta de mandar a callar, ¿no?, a los sacerdotes y obispos nicaragüenses para evitar mayores consecuencias. Yo decía, sí, podría haber hecho más, sí, y fui crítico, y lo dije en su momento, pero cuando uno hace un repaso ve que siempre estuvo Nicaragua ahí, en su tintero, ¿no? Aquí hablando nuevamente de diálogo, de buscar una salida a la crisis, producto de la presión y la represión de la dictadura, no solamente en contra de la Iglesia Católica, sino del pueblo nicaragüense. Veamos al Papa Francisco. Seguo da vicino, con preoccupazione e dolore, la situazione creatasi in Nicaragua, che coinvolge persone e istituzioni. Vorrei esprimere la mia convinzione e il mio auspicio che, per mezzo di un dialogo aperto e sincero, si possano ancora trovare le basi per una convivenza rispettosa e pacifica. Chiediamo al Signore, per intercessione della Purissima, che ispiri nei cuori di tutti tale concreta volontà. También pedía por los obispos y sacerdotes secuestrados. ¿Se acuerdan aquella redada infernal de finales del año 2023, 2022, 2023? ¿Se acuerdan? Aquí el Papa alzaba la voz denunciando, en la medida de su posibilidad, lo que estaba ocurriendo con sus hermanos sacerdotes y obispos. Sigo con preocupación lo que está sucediendo en Nicaragua, donde obispos y sacerdotes han sido privados de la libertad. Expreso a ellos y a sus familias y a toda la iglesia del país mi cercanía y oración. La oración insistente invito también a todos ustedes aquí presentes y todo el pueblo de Dios, mientras deseo que se busque siempre el camino del diálogo para superar las dificultades. Oremos por Nicaragua hoy. Siempre estaba pidiendo por Nicaragua, ¿no? Siempre. Y aquí hacía referencia a otros episodios de choques con la dictadura que trataba de manejar con el lenguaje diplomático sin tratar de generar mayor tensión. Veamos acá al Papa Francisco siempre. Sigue siendo preocupante también la situación en Nicaragua, una crisis que se prolonga desde hace tiempo con dolorosas consecuencias para toda la sociedad nicaragüense, en particular para la Iglesia Católica. La Santa Sede no cesa de invitar a un diálogo diplomático respetuoso del bien de los católicos y de toda la población. También pedía renovar la esperanza. Le pedí a Jesús que renovar la esperanza de Nicaragua, ¿verdad?, en el momento más difícil, en el momento de la prueba. Acá otro fragmento del Papa Francisco. Al amado pueblo de Nicaragua, que renueven su esperanza en Jesús. Guida sempre la storia verso progetti più alti. El Espíritu guía siempre la historia hacia proyectos más elevados, especialmente en el momento de la prueba. Que la Virgen acompañe al amado pueblo de Nicaragua. Y también clamaba, aunque fuera enfermo, ponía, ya en ese entonces se miraban algunas complicaciones respiratorias y clamaba en su mensaje, ponía a leer a alguien más su mensaje, pero ahí estaba Nicaragua siempre presente. Veamos. Como aún sufro un resfrío, he pedido a Monseñor Champanelli que continúe leyendo esto. Gracias. Pienso finalmente en Nicaragua, donde la Santa Sede, que está siempre dispuesta a un diálogo respetuoso y constructivo,
sigue con preocupación las medidas adoptadas con respecto a personas e instituciones de la Iglesia y hace votos para que se les garanticen adecuadamente a todos la libertad religiosa y los demás derechos fundamentales. Efectivamente, no hay verdadera paz si no viene garantizada también la libertad religiosa, que implica el respeto a la conciencia de los individuos y a la posibilidad de manifestar públicamente la propia fe y pertenencia a una comunidad. La libertad religiosa, la fe, la libertad de expresión son parte de los elementos que estaban presentes siempre, y el llamado al diálogo. Y yo estuve siempre en desacuerdo, y lo vuelvo a decir, en que el Papa mantuviese en esa línea su mensaje, porque podía elevar un poco el tono. Siempre lo mantuvo en la línea de buscar el diálogo, aun cuando desde Managua no había voluntad de hacerlo. Aquí un último mensaje del Papa Francisco relacionado con la crisis de Nicaragua y la persecución a la Iglesia Católica. Cari fratelli e sorelle, Queridos hermanos y hermanas, rinnovando la mia preghiera per l'amato popolo di Nicaragua, renovando mi oración por el amado pueblo de Nicaragua, deseo unirme al esfuerzo que están realizando los obispos de este país y tantas personas de buena voluntad en su rol de mediación y testigos para el proceso de diálogo nacional en curso, en camino hacia la democracia. Es lo que decía cuando estaban de mediadores los obispos. Aquí está Miriam Solís, y le voy a responder solamente porque, pues, me parece que es importante. Parece que no escucha, Miriam, que estoy diciendo que yo siempre fui crítico de esta posición del Papa. No acabo de decir eso, doña Diquel, yo. Lo acabo de decir, ¿verdad? Pero hay gente que tiene un problema, parece, de comprensión. Miriam parece ser uno de ellos. Vuelvo a repetir, yo fui crítico de esa posición del Papa de no elevar más el tono, pero mantuvo siempre su disposición de invitar al diálogo y buscar como una salida conversada de manera fraterna. Eso lo decía él. ¿Yo estaba de acuerdo? No, porque yo sabía que del Carmen no había ninguna voluntad. ¿Qué parte de eso no es comprensible? Bueno, hay gente que no lo entiende. Yo no estoy alabando al Papa. Estoy diciendo cómo se refirió a Nicaragua y que la crisis estuvo en su tintero, ahí estuvo. Y estoy recorriendo lo que él hizo en relación a Nicaragua las veces que se refirió. Ayer puse la entrevista con Infobae donde le llamó dictadura guaranga, grosera, hitleriana, que fue otro episodio. Después la carta que mandó doña Diquel en diciembre del año pasado al pueblo de Nicaragua, ¿verdad? Que fue a propósito de la fiesta de la Inmaculada Concepción de María. La dictadura ha reaccionado siempre en contra del Papa y en contra... Ya pusimos ayer a Daniel Ortega. Pero entonces, Miriam, no sé qué parte de lo que estoy diciendo no es comprensible. Ya si esta parte, o si esta explicación no te satisface, pues lo lamento mucho. Ahí me quedo. La última arremetida, doña Diquel, que el Papa pudo leer de la dictadura en contra del Vaticano fue cuando Monseñor Álvarez hace poco brindó una entrevista, ¿verdad? Y que le dijo que el Estado Vaticano era pedófilo y depravado. Eso fue la última, fueron los últimos mensajes que leyó el Papa Francisco relacionados con Nicaragua. Y en base a este último byte que les puse, donde habla del diálogo y el papel de intermediarios de los obispos, ¿verdad? En aquel diálogo que se empezó en mayo del 2018. Ayer se acuerdan que una carta del régimen, ¿verdad? Diciendo que las relaciones fueron accidentadas, pero con todo y todo admiraban, ¿verdad? La gestión del Papa, que fue interrumpida por las voces altisonantes y los que no querían que hubiese una buena relación entre el Vaticano y ellos. Eso fue ayer, ¿verdad? Y decía Murillo que esa carta tenía el genuino sentimiento de los nicaragüenses. Pues hoy
el coprófago propagandista de la dictadura, William Grigsby, llegó a Canal 4 y llegó a volarle riato otra vez al Papa y bueno, pues llegó a decir la verdad de lo que piensan siempre, ¿no? Aquí les dejo algunos fragmentos de la manera en la que despotricó hoy este lambiscón, salamero de la dictadura, William Grigsby. Yo no puedo olvidar el papel rector de la jerarquía católica en el golpe de 2018 y la responsabilidad compartida que tiene el Vaticano con lo que aquí ocurrió. No nos podemos olvidar, porque el Vaticano, el Papa, estaba enterado al detalle de lo que aquí hacían sus obispos y jamás tomó medidas, más bien los protegió a criminales como Báez, criminales como Román, criminales como tantos, pues. O sea, los protegió, los aupó, los privilegió, los trasladó en lugar de hacer lo que tenía que haber hecho, que era separarlo de la función eclesiástica. Pues entonces, me parece que nosotros no nos podemos olvidar lo que aquí pasó con la jerarquía católica. Eso es lo que piensan en verdad. Y lo mandan a él a ladrar, ¿no? Lo mandan a él a ladrar. Aquí agrega otro señalamiento en contra de la Iglesia Católica, en contra de la jerarquía, porque eso es lo que piensan de verdad. La carta de ayer, olvídense. Esto es lo que piensan de verdad. La Iglesia Católica, la jerarquía católica en Nicaragua, bueno, y en todos los países de América Latina, tiene una subordinación política al Vaticano. Eclesiástica no, bueno, también eclesiástica, pero en asuntos pastorales y eso ellos deciden. Pero tienen una subordinación política y claro, no podemos olvidar. Es un Estado, correcto. Sí. Y aquí el nuncio tuvo responsabilidad, los distintos nuncios aquí fueron responsables y los que estaban en esa oficina fueron responsables de lo que aquí ocurrió, porque por omisión o por acción, por cualquiera de las dos razones, y las dos razones son criminales, y me parece que eso no lo podemos olvidar. Es decir, él llama criminales al nuncio, al Papa, a los obispos y a todo el mundo, porque eso es lo que piensan. Llega a Canal 4, el canal oficial de la dictadura, ¿verdad? Y desde ahí entonces Murillo le dice a Grigsby, decí en verdad lo que sentimos y lo que creemos de ese Papa que se acaba de morir. Decirlo. Y acá manda a decir Murillo a través de Grigsby que si los sacerdotes se dedican nada más, doña Dickle, amigo, a hacer bautizos, comuniones, ¿verdad? Y se encierran en la iglesia nada más para leer la palabra de Dios sin reflexión, sin traerla a la realidad del día de hoy, hablar de las injusticias, si se dedican a denunciar los atropellos y las violaciones a los derechos humanos, entonces ahí ya se meten en problemas. Mientras estén bautizando, mientras estén dando primera comunión, mientras celebren cumpleaños y 15 años y demás, ahí están bien, dice. Pero si hablan de lo que estamos haciendo mal, ahí ya se metieron con nosotros y van a tener que pagar el precio. Aquí está. A mí me parece que es muy importante separar el papel político de la jerarquía católica de su papel pastoral. Y es lo que ha hecho el presidente y la presidenta en Nicaragua, pues separar. Usted se dedica a sus misas, a sus bautizos, a sus casamientos, está muy bien. Nosotros no tenemos ningún problema con eso. Pero si usted empieza a hacer política antipatriótica, porque eso es lo que es una política vendepatria. Es decir, aquí el que comienza a hablar de que hay que matar, de que hay que destruir en Nicaragua, es un vendepatria, un antipatriota. ¿Quién dirige eso? Los yanquis. Vos no podés estar en función de los yanquis. Pero separar esas cosas aquí. Esa es la realidad, eso es lo que piensan de verdad, ¿no? Ayer la carta, su santidad, su esfuerzo, el primer papa nuestro americano y toda esa verborrea falsa que tienen. Eso es lo que piensan, lo que dice Grigsby. Y ella habla entonces de que los obispos criminales, que el golpe de Estado, que no sé qué. ¿Qué pensaba este coprófago allá en el año 2018, en lo caliente? Se los voy a dejar seguidito para que vean que aquí tenemos esos archivos para que quienes están viendo hoy a este cerdo hablando en Canal 4 se acuerden de lo que decía en el 2018. ¿Era traidor a la patria? Pues no sé, me parece que en aquel momento abrió por algunos minutos los ojos y dijo lo que en verdad estaba ocurriendo. Después lo agarraron
le apretaron donde más le dolía y entonces se echó para atrás. Pero esto es lo que decía, vean. El origen de esto es totalmente espontáneo y hay muchos de esos muchachos que se mantienen leales a lo que comenzaron. Hay represión en los trabajadores del Estado de a pie, obligados a marchar, a opinar igual, a apoyar las marchas de apoyo a la reforma y a no poder expresarse en las redes sociales. El primer evento es el de León. En León habían convocado una marcha de jubilados y de estudiantes universitarios, sobre todo los estudiantes de medicina de la UNAM León. Salen en la marcha como al mediodía, a las 11:30, 12 del día, un poco más tarde quizás. Un grupo de dirigentes estudiantiles de la Juventud Sandinista, pero que son dirigentes estudiantiles del CUN, algunos de ellos, agreden a un señor que parece jubilado, al menos por la imagen que da, es jubilado. No puedo decir que sea un anciano, porque no es un anciano, pero un adulto. Parecía que era un jubilado, lo agreden. Y lo agreden entre dos. Uno se le encarama incluso, pero también a los que quieren defender al señor. Este evento causó indignación en las redes sociales. Y eso provoca que haya mayor convocatoria a los eventos del Camino de Oriente y la Jean Paul llena. Y esos chavalos son los que tienen el mérito de haber iniciado esto, no son los políticos. ¿Por qué tenéis que descalificar al otro? Vos sos inmoral, vos sos antiético, vos sos esto, vos sos lo otro, o vos sos golpista, o vos sos... No, hermano, no te sirve de nada. Estupidez del gobierno y por la actitud soberbia y el ejercer la violencia contra una manifestación pacífica. Ahora los culitos cagados creen que con ellos nació el Frente Sandinista. Y eso no es así, y así nos han tratado. Y yo me siento parte de esa generación. La inicial responsabilidad la tiene el presidente Daniel Ortega porque no supo responder políticamente a las protestas de los estudiantes de la primera semana, al derecho que tenían a la movilización y a la cachipiada que les pegaron ahí en el Camino Oriente y luego en la UNI y la peleada en la UCA, etcétera, lo que ya conocemos. No supo responder políticamente a ese desafío, a ese, lo que, como no sé cómo llamarlo, pues a esa expresión de protesta legítima de la juventud por su derecho a movilizar. Lo que enoja al pueblo es la arrogancia de Daniel y Chayo. Ellos no son dueños de las calles. Un invento, eso lo dijo y eso fue lo que pasó y esa es la realidad. Entonces todos los sapos que nos están viendo en este momento, fanáticos de la dictadura, vean, reflexionen, ojalá y que lo pudieran hacer, ojalá y lo pudieran hacer. Porque aquí no estamos inventando. Este es un agente de la dictadura, un propagandista de la dictadura, que después fue presionado seguramente para retroceder y tragarse sus palabras y hablar de golpe de Estado y todo lo que ustedes ya saben. Pero esa es la realidad. Eso es lo que decía, eso es lo que pensaba. Entonces cuando lo escuchamos hoy en la mañana, otra cosa más que reírme. Aquí tengo el video, aquí tenemos los videos para recordarles cómo decían, qué pensaban y cómo señalaban directamente a los responsables y las arbitrariedades y las barbaridades que estaban cometiendo en contra de la población en aquel momento. Aquí están, y aquí lo vamos a tener siempre. No es invento ni manipulación, ustedes lo están viendo, ustedes están siendo testigos, pero esa es la realidad. Así decían las cosas y así las dicen hoy. ¿Quiénes son los equivocados? Ustedes saquen entonces sus conclusiones. Antes de ir a la pausa, añadí que la doctora Marta Patricia Molina, también a propósito del Papa Francisco, emitió esto en su cuenta de X. El rey ha acudido, y cita a la agencia EFE que pone al rey de España, ¿verdad? Acudiendo a la Nunciatura Apostólica allá en Madrid para firmar el libro de condolencias. Se estila, dice la doctora Patricia, que los mandatarios de todos los países acuden a la Nunciatura a presentar condolencias al nuncio y a firmar el libro. En Nicaragua, en marzo del 2022, retiró su aceptación del nuncio apostólico Waldemar Stanislao Sommertag, poniendo fin a su mandato de nuncio y obligándolo a abandonar el país. ¿A quién va? ¿Dónde van a ir a firmar el libro de condolencias si no existe nunciatura en Nicaragua? Tal vez a lo mejor un libro imaginario es el que van a hacer ellos. Vamos a hacer la pausa comercial, amigos televidentes y oyentes. Cuando volvamos, el doctor Washington Abdala
ex embajador de Uruguay ante el Consejo Permanente de la OEA, está con nosotros para hablar 7 años de la crisis de Nicaragua, la comunidad internacional, la dictadura y los esfuerzos que han sido hasta ahora insuficientes para tratar de cambiar el rumbo de la crisis en nuestro país. Pausa y ya regresamos. Tu aporte es muy importante para ayudarnos a vencer el muro de la censura. Por eso te invitamos a que te sumes a nuestros Patreons. Solo debes acceder desde tu navegador en tu teléfono móvil, tablet o computadora a www.patreon.com/café-con-voz. Registrarse es muy sencillo. Puedes hacerlo con tu cuenta de Gmail, Facebook o Apple. Haz clic en el aporte que decidas. Introduce los datos de tu tarjeta de débito o crédito y de esta manera ya estarás aportando al periodismo que hacemos desde Café con Voz. Café con Voz, el saborcito de estar informado. Hola amigos, ya saben, es el mejor sorbo informativo. Denle me gusta, comparta y suscríbase al canal de Café con Voz Nicaragua. Y recuerden que no hay mañana sin café. El Ballet Folclórico Nicaragüense Azul presenta su gala Alma Nica, Cultura y Tradición, a beneficio de los niños con cáncer. Sábado 16 de agosto, 7 de la noche, en el Teatro Manuel Artime. Boletos a la venta en eventbrite.com o al 305-787-3178. Ayúdanos a ayudar. Ballet Folclórico Nicaragüense Azul. Trabajamos con compromiso y precisión para cada cliente tenga su reembolso justo o su devolución mínima, sin complicaciones y con responsabilidad de un equipo de expertos. Así está, para quienes todavía no han hecho sus impuestos, ¿cómo pueden encontrarlo? María, tú nos dices. Es muy fácil, pueden buscarnos en Google Maps como La Familia Multiservices y localizar la agencia más cercana a usted. También puede hacer su cita vía la página de internet www.lafamiliamultiservices.com o llamarnos al número que está apareciendo en pantalla.